Es importante que los seres humanos estemos dispuestos a aprender a cambiar. De alguna manera, las condiciones del ambiente, las situaciones que vivimos, nos los exigen por una parte. Y basta con mirar en este tiempo alrededor para darnos cuenta cómo las cosas se han modificado y eso de alguna manera nos exige comportamientos, actitudes, maneras de pensar, orientarnos valores de una forma diferente. Por otro lado, también no es solamente lo que pasa en el ambiente lo que me exige cambiar, sino también una situación interna que tiene que ver con algo que nosotros llamamos insatisfacción. ¿Qué es esto de la insatisfacción? No es otra cosa más que esa disposición natural que me indica a mí que yo necesito mover mi organismo o hacer algo para atender mis necesidades. Ciertamente no hay que confundir la idea de insatisfacción con la idea de frustración. Y saco esto a colación porque algunas personas de repente dicen, estoy insatisfecho con mi vida, ¿no? Entonces yo pienso que en realidad lo que me están diciendo es que tienen frustración ante situaciones que ellos van practicando en su vida o como resultado de las cosas que hacen con su vida. Entonces, la insatisfacción para mí tiene que ver con el hecho de que el ser humano o los seres humanos somos seres incompletos. Y esto es bastante natural de observar. Tenemos necesidades y las necesidades son continuas y permanentes. En el momento en que atendemos una necesidad, hay una satisfacción temporal que después se ve trastocada por el surgimiento de otra necesidad. Y exigirse naturalmente, ¿verdad? También nos exige la condición de modificar o de cambiar. Entonces, quiero que se den cuenta que cambiar es una condición natural en la vida de los seres humanos. Sin embargo, a veces no tomamos conciencia de ello. Y los cambios van de acuerdo a ciertos niveles de experiencia del ser humano, ¿verdad? No es lo mismo atender una necesidad fisiológica, por ejemplo, comer, por ejemplo, dormir, por ejemplo, ir al baño, que atender una necesidad de otro tipo, más complicada, por ejemplo, como una necesidad de orden trascendente o espiritual. Entonces, quiero que se den cuenta que aunque son necesidades que implican diferentes niveles de experiencia del ser humano, todas están sometidas a un mismo proceso. Ahora bien, los seres humanos muchas veces no sabemos exactamente cómo cambiar, lo hacemos de forma natural, ¿verdad? Porque eso nuestro organismo no lo exige, nuestra condición de vida no lo exige, pero hay cambios que requieren un esfuerzo mayor. De hecho, cuando llegan los pacientes a consulta, vienen con esa intención, o cuando alguien requiere consejería o quiere ayuda, orientación, o una empresa, ¿verdad? Cuando quieren modificarse, ¿verdad? Piensan en cambio. Entonces el cambio exige ya una situación que me plantea básicamente una idea. Hay un estado inicial, que es el presente, donde estoy ahora, que tal vez puede estar teniendo insatisfacción, bien, o bien frustración también en este caso, y que de alguna manera me plantea una posibilidad de pensar en un futuro mejor, ¿no? Es decir, este estado de insatisfacción es el estado presente y planteamos un cambio hacia el futuro, ¿ok? O sea, estamos pensando que el cambio siempre va a ser adelante. Por lo tanto, hay una brecha entre el futuro y el presente. Ahora bien, ¿qué necesitamos nosotros para cortar la brecha? Necesitamos tomar acción, ¿no? Básicamente. Y para cambiar se requieren básicamente dos condiciones, ¿no? O sea, a lo largo de todo el tiempo que he llevado preparándome como psicólogo y psicoterapeuta, me he dado cuenta que todos los modelos, al menos los que yo conozco, que son más o menos una buena cantidad, se enfocan básicamente a dos cosas, ¿no? Y les voy a ser muy claro ahora. La primera de ellas es tomar conciencia. Podemos hablar de la toma de conciencia como una capacidad de insight. Insight es una palabra inglesa que no tiene traducción al español. Significa básicamente el tener una configuración en nuestro interior de la información que recibimos del ambiente que nos permita comprender profundamente una situación o comprenderla de una manera sencilla, aunque sea, ¿no? Entonces el insight básicamente tiene que ver con acomodar información para que yo la tenga como comprensible dentro de mi experiencia. Ese es el primer punto, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos cambiar, lo primero que sugiero que hagamos
es tener una toma de conciencia, ¿no? Y mientras más clara y más profunda sea, pues mucho mejor. Entonces, la primera condición para el cambio es esa. ¿Bien? Entonces, quiero que se den cuenta que en esta parte de cambiar o comprender de una mejor manera lo que yo estoy experimentando, tiene que ver básicamente con muchas situaciones, ¿no? Pero la principal es que yo esté dispuesto, ¿verdad?, a comprender profundamente qué es lo que me está sucediendo. Pero no solamente basta con tomar conciencia. Yo conozco muchas personas que dicen, ya sé qué problema tengo, ya sé qué está pasando, ya sé cuál es mi problema mayor, mi asunto, aquello que no he podido yo resolver y que de alguna manera me está inquietando. Entonces, comprender es el primer paso, ¿no? La comprensión implica básicamente un movimiento interior, ¿no? Implica entrar en relación con lo que siento, implica entrar en relación con lo que pienso, implica entrar en relación con aquella historia que tengo y con aquellas expectativas a futuro que tengo. Entonces, bien entendida esta idea, me parece que queda claro cuál es el primer paso para lograr un cambio. Pero, insisto, ¿no? Se queda en una intención. Y hay una fórmula muy simple para cambiar, ¿verdad? A la intención le tiene que seguir una acción. Entonces, muchas veces nos quedamos en intenciones, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy claro de esto. Cuando estamos en los festejos del fin de año para recibir el año nuevo, muchas personas declaran propósitos para el año entrante. Y uno de los más comunes es que la gente se quiere poner en forma física. Y entonces, y hacen lo necesario, ¿no? Tienen esa intención. Van a un gimnasio, pagan la mensualidad, es más, pagan hasta todo el año, empiezan con una buena carga de energía para el trabajo, pero al paso del tiempo abandonan esa situación. Entonces, quiero que se den cuenta que la comprensión o la intención es el principio, ¿no? Y no es suficiente. O sea, nosotros tenemos intenciones de hacer cosas, muchas, ¿no? Pero de eso hacerlas, ¿no? Hay un dicho también muy conocido que dice, del plato a la boca se cae la sopa. Entonces, la intención finalmente es la primera parte. La segunda es poner acción. Y en esta parte sí quiero ser muy enfático porque muchas personas no hacen el esfuerzo necesario. O sea, cambiar implica realmente hacer un esfuerzo, ¿no? De repente hay personas que pareciera que esperan que el cambio suceda porque solo lo desean o porque alguien es capaz de atender su necesidad sin que lo pidan además, ¿no? Y entonces aquí viene una gran complicación, ¿no? Sí se requiere para cambiar un gran esfuerzo y esta es la otra parte. Se requiere una práctica, se requiere una ejecución. Y esto es lo más complicado porque nuestro cuerpo, ¿verdad?, está entrenado por múltiples situaciones. Y en este caso quiero hablar específicamente de tantas cosas que tenemos aprendidas y que hemos hecho por repetición, que esta es la parte importante ligada a la ejecución, que finalmente las volvemos en un comportamiento automático. O sea, piensen, por ejemplo, en un momento ustedes, si yo les pregunto hacia dónde se abre la puerta de su casa, tal vez muchos de ustedes se queden pensando, tomando conciencia, pero muchas personas lo que harán es mover la mano hacia donde se abre la puerta de su casa, al exterior, hacia el interior. Harán lo necesario para, sin darse cuenta, repetir el movimiento que habitualmente hacen. Esto es un movimiento mecánico, automatizado, y se concibe porque finalmente lo hemos practicado infinidad de veces, ¿no? Si nosotros tomamos conciencia, hay muchas cosas que hacemos sin pensar, que están manifiestas en hábitos o en comportamientos de orden motriz. Entonces, quiero que se den cuenta que basta con nosotros tener una idea y después llevarla a la ejecución para poder cambiar. Pero aquí viene la situación más importante, ¿verdad? Nuestro organismo tiene que establecer nuevas cadenas neuronales para poder hacer estos cambios que nosotros queremos hacer. Tenemos que reeducar nuestro cuerpo, tenemos que reeducar nuestro movimiento para poder ser eficientes en aquel movimiento o aquella situación que queremos cambiar o mejorar, ¿no? Entonces, quiero decirles con esto que si una persona quiere cambiar, la primera parte del proceso es tomar conciencia y la segunda es practicar aquello que quiere cambiar, ¿no? Aquí hablamos de formar hábitos específicamente y en la literatura podemos encontrar información relacionada con esto. Hay citas que hacen referencia a que si tú practicas 21 veces un movimiento, lo vas a incorporar de una manera mucho más ágil a tu repertorio de conductas.
La verdad es que puede ser mucho más complicado que eso o mucho más simple que eso, pero sí es importante que haya una ejecución o que haya una práctica repetida para lograr que mis neuronas aprendan los recorridos neuronales y después hagan eficientemente aquel movimiento que yo quiero aprender o aquella actitud que yo quiero realizar o aquel pensamiento que yo quiero modificar. O sea, tengo que practicar. Entonces a esto le agregamos lo anterior, ¿no? Estoy hablando que a una intención se le suma una acción y como resultado da un rendimiento, ¿verdad? Entonces, fíjense bien porque para mí es importante que las personas entendamos que cambiar no basta solamente con desearlo, sí hay que imprimirle una gran cantidad de acción y ejecución y repetición hasta lograr el dominio de aquello que queremos cambiar, ¿no? Dice un dicho también muy conocido que la práctica hace al maestro. Entonces tenemos que practicar mucho. Ahora bien, esto de cambiar, aunque suena sencillo, no es tan sencillo, porque ante la idea de cambiar invariablemente aparece un movimiento opuesto, al cual nosotros le denominamos resistencia. ¿Y qué es esto de la resistencia? Bueno, la resistencia básicamente es la fuerza opositora al cambio. Entonces, muchas veces a la intención de cambiar va naturalmente una intención opuesta, que es la de resistirse. Y la resistencia básicamente se debe a muchos factores, pero yo voy a referirles a dos, ¿no? Y me refiero primero en el plano de la toma de conciencia, que es la primera fase. Ahí lo que de alguna manera nos limita a cambiar tiene que ver con algo que lo que llamó Freud, que los seres humanos tenemos una compulsión a la repetición. ¿Qué significa esto? Que no podemos dejar de repetir situaciones, sobre todo aquellas que no están resueltas. Entonces nuestra mente de repente se ocupa de cosas que están pensándose y que terminan como una fijación en nuestra mente. Entonces eso es una forma de impedirnos cambiar, que nos impedimos que nuestra toma de conciencia sea clara, que nuestro insight no sea tan claro. Está, digamos, como obstaculizado o detenido por esos pensamientos que pueden llegar a ser pensamientos un tanto obsesivos, lo que nosotros también conocemos como rumiación. Por otro lado, hay otro tipo de resistencia en el plano de la conducta, en el plano de la acción, que tiene que ver con algo que nosotros llamamos conducta supersticiosa. ¿Qué es esto de la conducta supersticiosa? Los seres humanos aprendemos fácilmente cosas, ¿verdad? Practicamos, lo logramos y establecemos patrones de comportamiento de aprendizaje que son muy rápidos, ¿no? El problema no es lo que aprendemos, sino el problema es desaprenderlo. Y entonces, aquí viene la complicación. Lo que dice también otro dicho, lo que bien se aprende nunca se olvida. Y entonces, de alguna forma, nosotros con estos patrones de comportamiento que repetimos y que nos dan resultado, pensamos que siempre nos van a dar resultado. Voy a poner un ejemplo de esto. En las casas de apuestas en Las Vegas, Nevada, quiero que se den cuenta que si una persona obtiene un buen resultado dentro de sus 10 primeros intentos, lo más seguro es que esa persona no la saquemos tan rápido de ahí. ¿Por qué? Porque piensa que por una vez que ganó, ¿verdad?, lo va a volver a hacer. Y ya se fija un comportamiento también. Y entonces apuestan y apuestan. Y sobre todo ese comportamiento puede ser forzado por si la persona gana nuevamente. Entonces la gente que apuesta, ¿verdad?, piensa que por apostar y porque alguna vez ya ganó, va a volver a ganar. A eso me refiero con la conducta supersticiosa. Entonces vencer eso, ¿verdad?, está en función de lo que he dicho antes. Nosotros tenemos que empezar a pensar ordenadamente y después tener una ejecución, digamos, planeada, ordenada también, para lograr el resultado que queremos. Entonces, de manera muy general, de manera muy simple, decirles que podemos aprender a cambiar a través de estos dos mecanismos. Bueno, con esto me despido. Espero que esta información haya sido de utilidad y cualquier comentario lo pueden hacer. Ya saben, mi nombre es Alberto Lerista y estoy para servirles. Buen día.